Dicen que toda la cerveza sabe igual. No es cierto. Hay cervezas hechas para llenar y otras hechas para decir algo. La diferencia no está en el precio ni en lo raro. Está en los ingredientes, en el proceso y en las decisiones detrás. Y no necesitas ser experto para notarlo. Tu paladar ya lo sabe. Hoy vamos a ver 20 cervezas que te recuerdan por qué esta bebida lleva miles de años existiendo. ¡Empezamos! Cerveza número 20. Pilsner Urquell. Si existe un punto cero de la cerveza moderna, un momento en la historia donde todo cambió, es Pilsen, Bohemia, 1842. Antes de 1842, casi toda la cerveza del mundo era oscura o turbia. Las técnicas de malteado no permitían producir malta pálida de manera consistente, y la refrigeración artificial no existía, lo que hacía imposible mantener las temperaturas bajas que la fermentación lager requiere. La cerveza era, en su mayoría, ale turbia, oscura, a veces agria. En 1842, la ciudad de Pilsen, hoy en la República Checa, contrató a un maestro cervecero bávaro llamado Josef Groll y le dieron acceso a agua excepcionalmente blanda, casi sin minerales, y a nueva tecnología de malteado que producía malta muy pálida. El resultado fue algo que nadie había visto, una cerveza dorada, brillante, completamente transparente. El mundo se detuvo, en serio. La Pilsner Urquell, la fuente original de Pilsner, fue tan impactante que en los siguientes 50 años el estilo se copió en toda Europa y América. Casi todas las lagers doradas que existen hoy son de alguna manera descendientes de lo que Josef Groll hizo ese día. La Pilsner Urquell actual se produce todavía en Pilsen, todavía en cobre, todavía con agua de la misma fuente subterránea. El lúpulo Saaz, el lúpulo checo por excelencia, floral y terroso, da un amargor limpio y preciso que las imitaciones nunca logran del todo. Es la madre de las lagers. Probarla es un acto de perspectiva histórica. Precio: 55 a 80 pesos. El Leisenenteno, origen de la cerveza moderna, a precio de importada estándar. Cerveza número 19. Paulaner Jefe Weissbier. En la Baviera del siglo XVII, los monjes paulinos de Múnich tenían un problema. Durante la Cuaresma, 40 días de ayuno, no podían comer sólidos, solo podían beber. Su solución fue hacer una cerveza tan densa en nutrientes, tan rica en calorías, que funcionara literalmente como alimento líquido durante el periodo de ayuno. La llamaron pan líquido. Y en 1634, la Orden Paulina comenzó a producirla comercialmente en lo que hoy es la cervecería Paulaner. El estilo que produjeron, Jefe Weissbier, cerveza de trigo no filtrada, es uno de los más nutritivos y complejos de la tradición alemana. El trigo aporta proteínas que crean esa turbidez característica y esa espuma persistente. La levadura específica del estilo, que se deja en suspensión, de ahí el F, que significa con levadura, produce los aromas inconfundibles de plátano y clavo de olor. Paulaner es, junto con Erdinger y Weihenstephaner, la trinidad de las Weizen de referencia. Cada una tiene su personalidad. Paulaner es ligeramente más dulce, con el plátano más pronunciado, el cuerpo más lleno. Es el pan líquido que los monjes diseñaron y te alimenta de una manera en que pocas cervezas lo hacen. Precio: 55 a 80 pesos. 400 años de pan líquido en botella a tu alcance. Cerveza número 18. Newcastle Brown Ale. Hay una división cultural en Inglaterra que los propios ingleses describen como más profunda que cualquier diferencia política. El norte contra el sur. El sur tiene Londres, tiene las instituciones, tiene el dinero. El norte tiene industria, tiene carácter, tiene una forma directa y sin adornos de ver el mundo. Y tiene Newcastle Brown Ale. Creada en 1927 por el coronel Jim Porter en Newcastle upon Tyne, la ciudad industrial del noreste inglés, del carbón y el acero y los astilleros, la Newcastle Brown Ale fue diseñada específicamente para los trabajadores de esa industria. Fuerte, satisfactoria, sin pretensiones. The One and Only, la llaman.
El único y único es una Brown Ale de 4,7% con notas de caramelo, nuez tostada y una suavidad que el estilo inglés tiene de manera característica. No tiene el amargor agresivo de las sales americanas. Tiene esa redondez, esa satisfacción, esa calidad de cerveza que terminas sin darte cuenta de que empezaste. Durante décadas fue la cerveza más exportada de Gran Bretaña. Hoy, en el norte de Inglaterra, sigue siendo un símbolo de identidad regional más fuerte que cualquier bandera. Precio: 50 a 75 pesos. El carácter del norte de Inglaterra, sin disculpas. Cerveza número 17. Quack Belgian Amber Ale. Antes de hablar del sabor, necesito hablar del vaso. El vaso de Quack es una obra de ingeniería absurda y completamente deliberada. Un tubo de vidrio en forma de bulbo, ancho arriba y terminado en una esfera abajo, sostenido por un soporte de madera sin el lens de obresenta. Soporte, no puede pararse. Sin el soporte, si lo pones sobre la mesa, se cae. El diseño tiene historia. En el siglo XVIII, los cocheros de diligencia en Bélgica no podían bajar del carruaje a entrar a las tabernas. Powell Quack, dueño de la taberna de Dendermonde y propietario de una posada en la ruta de las diligencias, diseñó un vaso que podía colgarse en el lado del carruaje para que los cocheros bebieran sin bajar. El soporte de madera imitaba el portalátigos del carruaje. La cerveza dentro de ese vaso absurdo merece el recipiente. Una Belgian Amber Ale de 8,4%, con notas de fruta, caramelo, especias y esa levadura belga que produce compuestos que no existen en ninguna otra tradición cervecera. Es rica, es compleja, es ligeramente embriagante, de una manera que no anuncias públicamente hasta que ya llevas dos. Y en ese vaso, con ese soporte de madera, se convierte en una experiencia, no solo en una bebida. Precio: 70 a 100 pesos. Historia, ingeniería, sabor, todo en Silversintestie. Un vaso que no puede pararse solo. Cerveza número 16. Franziskaner Weissbier. En Múnich hay una tradición que los extranjeros malinterpretan constantemente: el Maß. El Maß es una jarra de 1 litro de cerveza, servida en los Biergartens y en el Oktoberfest. No es exceso, es medida oficial. Es la unidad básica de consumo en esa cultura. Y si vas a tomar un Maß, hay pocas cervezas más apropiadas que la Franziskaner. Producida desde 1363, sí, siglo XIV. En la zona donde hoy está el centro histórico de Múnich, Franziskaner es una de las Weizen más antiguas en producción continua del mundo. Los frailes franciscanos que le dieron el nombre ya no están, pero la receta que dejaron sí. Lo que distingue a Franziskaner de sus competidoras directas, Paulaner, Erdinger, es una suavidad particular en la boca que los alemanes llaman Trinkfluss. Literalmente, flujo de bebida. Esa cualidad que hace que la cerveza baje sin resistencia, que el vaso se vacíe antes de que te des cuenta. No es vacío, es plenitud sin peso. El plátano y el clavo están ahí, pero más integrados que en otras Weizen. El final es seco, limpio, que invita inmediatamente al siguiente trago. En litro, bajo el sol de un Biergarten, es uno de los placeres más simples y más perfectos de la civilización humana. ¿Precio? 50 a 75 pesos en botella estándar. Una de las Weizen más antiguas y más satisfactorias del mundo. Cerveza número 15. Meantime, London Pale Ale. Londres tuvo, durante el siglo XVIII y XIX, una de las culturas cerveceras más ricas del mundo. Las porter oscuras que alimentaban a los porteadores del mercado Covent Garden. Las Pale Ales que se enviaban en barco a la India con tanta cantidad de lúpulo conservante que llegaban más amargas de lo esperado. Y eso dio origen a las India Pale Ales. Luego, gradualmente, la industrialización y las 2 guerras mundiales aplastaron esa tradición. Las grandes cervecerías absorbieron a las pequeñas, la variedad disminuyó, y durante décadas Londres, la ciudad que ayudó a definir los estilos ale más importantes del mundo, no tenía casi nada interesante que beber.
Meantime fue parte del Renacimiento, fundada en 2000 en Greenwich, con el objetivo explícito de recuperar los estilos clásicos londinenses con ingredientes y técnicas modernas. La London Pale Ale de Meantime es exactamente lo que promete. Una Pale Ale construida sobre la tradición londinense, con lúpulo inglés que da floral y especias en lugar del tropical americano, y una base de malta que da cuerpo sin pesadez. No es la IPA más agresiva del mundo, es algo más refinado, más europeo en su contención, y esa contención tiene su propio placer. Precio, 65 a 90 pesos. Londres recuperada en botella. Cerveza número 14, Rochefort 8. El monasterio de Saint-Rémy, en Rochefort, Bélgica, produce cerveza desde 1595 y a diferencia de Chimay, su vecina trapense más famosa, Rochefort ha tomado una decisión deliberada de mantenerse completamente fuera del mainstream. No hacen tours, no tienen tienda en línea, no tienen embajadores de marca ni presencia en redes sociales. Los monjes no dan entrevistas. La única manera de visitar la cervecería es siendo monje de la orden, lo cual tiene sus requisitos propios. El resultado de ese aislamiento deliberado es una de las cervezas más puras del mundo trapense. Rochefort produce 3 expresiones: 6, 8 y 10, los números refiriéndose a la densidad original del mosto, y todas son extraordinarias. La 8 es el punto de equilibrio perfecto, una Belgian Quadruple de 9,2% con notas de fruta oscura, ciruela, higo, dátil, chocolate amargo, especias de levadura belga y una profundidad que requiere atención para desentrañar completamente. No se bebe rápido, no se bebe fría. A temperatura de bodega, alrededor de 12 grados, es donde se expresa. Es una cerveza para sentarse, para dejar que el tiempo pase, para entender por qué los monjes que la hacen llevan 400 años haciéndola. Precio, 80 a 120 pesos. El monasterio que no recibe visitas te manda su mejor trabajo en botella. Cerveza número 13, Sierra Nevada Pale Ale. En 1980, Ken Grossman construyó su propia cervecería en Chico, California, con equipo comprado en ferreterías y partes de segunda mano soldadas en su garaje. No tenía dinero, no tenía distribución. No tenía plan de negocios formal. Tenía una receta de Pale Ale con lúpulo Cascade, una variedad americana entonces casi desconocida, que producía aromas de pomelo y pino que ninguna cerveza comercial de la época tenía. La Sierra Nevada Pale Ale resultante no solo fue un éxito comercial gradual, fue el documento fundacional del movimiento artesanal americano. El lúpulo Cascade, que Grossman usó, se convirtió en el lúpulo símbolo del craft beer americano. Los aromas cítricos y resinosos que ese lúpulo produce se convirtieron en el lenguaje del movimiento. Sin Sierra Nevada Pale Ale no hay IPA americana. Sin IPA americana, el movimiento artesanal de los 92.000 no existe de la misma manera. La mayoría de las cervecerías artesanales que ves hoy en México y Latinoamérica son, en algún sentido, hijas de lo que Ken Grossman hizo en su garaje en Chico, California. 45 años después, la cerveza sabe exactamente igual. Eso es integridad de producto. Precio, 70 a 100 pesos. El documento fundacional del craft beer americano todavía en producción. Cerveza número 12, Delirium Tremens. El nombre es una advertencia. Los elefantes rosas en la etiqueta son una advertencia. La botella de cerámica blanca texturizada es una advertencia. Delirium Tremens es una Belgian Strong Golden Ale de 8,5% que ha ganado consistentemente en competencias internacionales y que en 1997 fue elegida por un panel de expertos como la mejor cerveza del mundo. No la mejor cerveza de Bélgica, del mundo. Lo que hace extraordinario a Delirium no es solo la graduación, hay cervezas más. Fuertes y menos interesantes. Es la arquitectura. Es dorada, brillante, con una espuma blanca generosa. En nariz, frutas tropicales, pera, flores. En boca, suavidad, efervescencia perfecta, un sabor que es complejo sin ser complicado.
Y luego, gradualmente, el 8,5% hace su trabajo. De manera educada pero insistente. El truco de la cervecería Huyghe, fundada en Melle, Bélgica, en 1906, es usar 3 levaduras diferentes en la fermentación. Cada levadura aporta compuestos aromáticos distintos, y la combinación de los 3 produce algo que ninguna levadura sola podría hacer. Es una cerveza de ingeniería disfrazada de diversión. Precio: 80 a 110 pesos. La mejor cerveza del mundo, de 1997, todavía disponible, todavía extraordinaria. Cerveza número 11, Fuller's London Pride. El pub inglés es una de las instituciones más importantes de la civilización occidental, y nadie lo dice en voz alta porque suena a exageración. Pero piénsalo. Es el espacio comunitario neutral donde se mezclan clases sociales, donde se resuelven disputas, donde se celebran victorias, donde se llora a los muertos, donde se toman decisiones de barrio, donde los extranjeros son bienvenidos si respetan las reglas no escritas. Hay pubs en Inglaterra que llevan funcionando como espacio comunitario por más de 400 años, y la cerveza de ese espacio, la cerveza que se sirve en la palanca de barril, la Real Ale, la cerveza viva fermentada en el propio barril, tiene a Fuller's London Pride como uno de sus mejores representantes. Producida en la cervecería Griffin en Chiswick, Londres, desde 1845, la London Pride es una Best Bitter, el estilo inglés más ubicuo en los pubs, con una malta suave, un lúpulo floral y terroso, y esa cualidad de otra pinta que los ingleses llaman moreishness. La sensación de que terminar el vaso es la única razón suficiente para pedir otro. Es la cerveza diseñada para el tiempo compartido, para la conversación, para estar presente sin que el alcohol domine la tarde. Precio: 60 a 85 pesos. 400 años de pub en botella. Cerveza número 10. Trapistes Rochefort 10. Si la Rochefort 8 es el punto de equilibrio, la Rochefort 10 es el límite. 11,3% de alcohol, una densidad de sabor que es casi comida más que bebida. Ciruelas en brandy, chocolate amargo, café, regaliz, especias medievales, canela, clavo, pimienta y algo casi mineral en el final, que te recuerda que estás bebiendo agua de un manantial de los Ardenas belgas transformada por siglos de conocimiento monástico. La Rochefort 10 no se bebe de un trago, se sirve en copa, no en vaso de pinta, en copa como un oporto o un brandy añejo, y se aborda con respeto. Es una de las pocas cervezas del mundo que genuinamente mejora con el tiempo. Una botella guardada durante 2 o 3 años en bodega desarrolla dimensiones que la versión fresca no tiene. Los monjes de Saint-Rémy la llaman su Grande Reserve. No es marketing, es descripción. Hay cerveceros profesionales, gente que ha dedicado su vida a entender la fermentación, que dicen que la Rochefort 10 es técnicamente la cerveza más difícil de producir que conocen, porque lograr esa graduación sin que el alcohol se vuelva agresivo requiere un control de la fermentación que bordea lo imposible. Los monjes llevan 400 años practicando, ya lo dominaron. Precio: 90 a 130 pesos, el límite de lo que la fermentación puede producir, en manos de quien lleva 400 años practicando.